Bien, queremos agradecer la presencia, en este momento acaba de salir, pero todos queremos agradecer la presencia de la doctora Gloria Luna, diputada del Partido Acción Nacional, que nos acompaña en la mañana del día de hoy, una persona que nace el interés de estos temas, nos decía ella, y sinceramente agradecemos su valiosa presencia. Nuestro siguiente ponente, que nos viene a estructurar una serie de argumentos para poder arribar o concluir a una situación de carácter meramente jurídico con respecto a la psicología de la mentira, desde luego enfocada a este nuevo sistema de justicia penal instaurado en México, y que en cuanto a delitos graves entrará en vigor en el 2016 en todo el estado de Chiapas. Actualmente se hacen ensayos con los delitos no graves, con los juzgados que se están en San Cristóbal, Comitán, Tapachula, próximamente en Tonalá y en Tuxtla Gutiérrez, pero son de delitos no graves. Aún no se ha llegado a la etapa de un juicio en sí completo, sino que nada más se quedan en la primera fase. Bien, el doctor José Anuar Arce Lorenzana, él es licenciado en Contaduría Pública del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, es licenciado en Derecho de la Universidad Valle de Mijarro, tiene un diplomado en el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas en Derecho Fiscal del Instituto Nacional de Estudios Fiscales, práctica forense de amparo, Universidad Valle de Mijarro y Tribunal Colegiado de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fiscal organizado por el COCAP Fiscal, Psicología del Rostro, psicología.com, experito tercero en discordia por la Sala Regional Chiapas-Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en materia de grafoscopía y contable. Les decía hace rato la importancia de los peritos. Otros estudios: programador analista, semana de apoyo para la presentación de examen de aspirante a evaluador público del 20 al 24 de febrero de 2006, perito en grafoscopía, perito en grafología, egresado de la Academia Universal de Derecho, egresado por el Corporativo Jurídico Fiscal y Empresarial del Sureste, SC, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, posgrado, maestría en Derecho Fiscal, egresado del Instituto Nacional de Estudios Fiscales, AC, de la primera generación, con grado en modalidad de grado por experiencia, maestría en Derecho Constitucional de Amparo y Amparo, egresado del Instituto Nacional de Estudios Fiscales, Asociación Civil, con el promedio de 9.4. Maestría en Ciencias Penales y Criminología del Instituto Nacional de Estudios Fiscales, Asociación Civil, grado igual con un promedio de 9.4. Maestría en Ciencias Penales y Criminología del Instituto Nacional de Estudios Fiscales, Asociación Civil. Doctor en Derecho Público en el Instituto Nacional de Estudios Fiscales, Asociación Civil. Su grado está actualmente en trámite. Ponente y participante es también doctor en Derecho Penal. Doctor en Derecho Penal por la Universidad del Sur. Ponente y participante en congresos, seminarios y demás eventos académicos. Ponente, la visita domiciliaria y los medios de impugnación, organizado por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Ponente, la planeación fiscal, prevención de sueldos y salarios, las formas de impugnar una visita domiciliaria de las autoridades fiscales, análisis del rostro de un criminal, el bullying, cómo detectar a la víctima y victimario a través de la grafología y psicología del rostro, el ABC de la grafología, el carácter criminal y análisis de su escritura, la selección del personal a través de la grafología, la selección del personal a través de grafología y las técnicas para detectar las mentiras a través del rostro. No vayan a decir mentiras, creo que va a ser una práctica, así que les van a preguntar, ¿celebraron el día de la abogada ayer? No.
Es ponente también en lenguaje corporal. Ponente prevención del acoso escolar, denominado comúnmente bullying, por la Coordinación Estatal de Formación Continua de Maestros en Servicio, marzo del 2012. Ha actuado como ponente de los seminarios El procedimiento administrativo en materia bananera y sus consecuencias, organizado por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Ponente en el seminario denominado Los puntos finos de los medios de defensa en materia de seguridad social y los congresos La visita domiciliaria contra los medios de defensa. Ponente de la jurisprudencia como herramienta en materia fiscal, la impugnación de las multas fiscales y no fiscales. Ponente en el cuarto foro, la pericial contable. Ponente en el corporativo jurídico fiscal y empresarial del sureste, en el diplomado en grafoscopía forense. Eventos impartidos a través de ARCE Capacitadores y del corporativo jurídico fiscal y empresarial del sureste. El doctor José Anuar Arce Lorenzana me comentaba el día que platicamos sobre el interés que tiene en instalar, y ya está en ese proceso, un instituto de formación de peritos tan necesarios, por si alguno de los asistentes desea cursar una carrera más en la materia de pericial, pues ahí tienen contacto con el doctor Lorenzana, les va a hacer 50% de descuento. Nuestro ponente del día de hoy, que es una persona a quien agradecemos especialmente que se haya tomado la molestia de venir a impartirnos sus vastos conocimientos. Nosotros como asociación civil pues pedimos el apoyo de aquellas personas que están plenamente capacitadas. Sinceramente agradezco de manera personal en nombre de mis compañeros de la ACE el que haya aceptado estar con nosotros en esta mañana y transmitirnos su gran experiencia con la psicología de la mentira en los tiempos orales. Les decía y les sigo diciendo y sigo insistiendo, muchos funcionarios judiciales, federales, estatales, piensan y creen que se lo saben todos, pero cuando estamos en pleno, en la arena, a nosotros nos da gusto que todavía logremos sacarle, como los caballos, un golpe de ventaja. Señores, los dejo con el doctor José Anuar Arce Lorenzana. Sí, muy bien, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes presentes. Hoy vamos a platicar sobre el tema de la psicología de la mentira aplicada a los juicios orales. Es de suma importancia, vean, porque todos mentimos, pero hay, como dicen y he escuchado, hay mentiras a mentiras. En una charla de 10 minutos, cuando menos se dicen de 3 a 5 mentiras. A ver cuántas mentiras me descubren. En esta ponencia es la secuencia de otra ponencia que tengo que se llama Cazador de Mentiras. Les decía, es de suma importancia porque hay mentirosos patológicos, mentirosos a aquellas personas que mienten con mucha facilidad y logran su objetivo. Los juzgadores deben de saber identificar a algunas personalidades, porque hay psicópatas que mienten para ser considerados como inimputables. Cuando el dictamen psicológico se redacta y es presentado y se defiende, se impugna o se objeta y no surte sus efectos, puede ser que el juzgador esté determinando que la persona a quien le va a dictar una sentencia dice que no tiene capacidad de entender, de comprender, de saber que esa conducta que realizó es indebida, es una conducta antisocial y es considerado como un delito. Es por eso que hay psicópatas que llegan a mentir y llegan a convencer a los demás y al juzgador para que sean considerados como inimputables. La psicopatía
Desgraciadamente no hay cura. Hay diversos tipos de psicopatía en donde puede ser inicial, hay ciertos rasgos, ciertos indicadores para que sea considerado como un psicópata. Y de esa manera, entonces el juzgador debería de identificarlo, porque para dictar una sentencia debe de aplicar la lógica y su experiencia, así como a los abogados litigantes, a los defensores, le dicen: abogado, usted no tiene conocimiento sobre la materia, y si es que la tiene se puede quedar, de lo contrario se puede retirar. Todos estamos en un proceso. Hasta los juzgadores deberían de justificar cuál es la lógica y cuál es su experiencia. De esa manera, hay ocasiones en donde envían a tratamiento a una persona que dice que es considerado como un esquizofrénico, cuando en verdad es un psicópata. Hay psicópatas que se llegan a comer sus propios desechos para llegar a convencer a los demás y se han considerado como enfermos mentales. El psicópata es aquella persona que piensa, razona y entiende y sabe que puede ser castigado. Sin embargo, el psicópata no le importa, no le interesa que le incrementen las penas, ciertos años de prisión. No le interesa. Al contrario, eso le genera placer. Hay psicópatas en todos lados. Hay en la escuela, en la iglesia, también van a conferencias, también exponen, también son expositores, también son empresarios, son políticos, pero no necesariamente un psicópata, porque si le preguntas al común de la gente, es más, hasta profesionistas, por un psicópata, ven a una persona mal vestida, ven a una persona que está cometiendo delitos constantemente, pero no es cierto. También hay personas que se visten bien, se visten de manera casual, usan traje, están frente a un público o están dentro del público. Así es que es importante saber identificar. Por eso uno de los puntos que voy a tratar aquí es cazador de mentiras versus mentiroso patológico. ¿Quién es más experto? ¿El que dice mentiras o el que caza las mentiras? ¿Quién es la persona exitosa? Pues el que tenga mejor pericia, el que tenga más experiencia. Porque hay ocasiones en donde el mentiroso se llega a creer sus mentiras y es difícil identificarlo, salvo que sea por un experto, y no solamente en una entrevista, porque vamos a platicar sobre el examen o el interrogatorio, contraexamen o contrainterrogatorio, para saber si efectivamente esa persona nos está mintiendo o no. El juzgador está observando el interrogatorio, está escuchando las preguntas, bueno, algunas ocasiones nada más las oye. No hay un proceso fisiológico y psicológico, bueno, hay un proceso fisiológico, nada más entra por un lado y sale por el otro, pero si escucha y existe un proceso, sabrá entender exactamente lo que está escuchando. Así es que el juzgador debe de conocer sobre estas técnicas. Hay diversas técnicas que podemos aplicar. Vamos a hablar sobre el lenguaje no verbal, sobre microexpresiones. Imagínense un testigo que en plenas preguntas se ponga a llorar. ¿Y cómo identificar que efectivamente en ese testigo hay tristeza? O en su caso es una tristeza fingida, es una falsa emoción. ¿Y cómo la vamos a identificar? Para eso tenemos que conocer sobre microexpresiones. Microexpresiones surgen en el rostro menos de un segundo. Dicen los expertos que tardan la quinta parte de un segundo. No te puedes distraer. Y automáticamente surge en el rostro. Tienes que estar observando a la persona para efecto de de identificar ese identificador. Es decir, es un rasgo, es un indicador que puede ser de verdad o puede ser de mentira. Eso es común. Por ejemplo, siempre he compartido en las conferencias o he mencionado sobre las sonrisas.
Hay una sonrisa social. La sonrisa social, para que no se escuche tan mal o tan fea, es aquella sonrisa fingida, aquella sonrisa falsa, como cuando nos dice: te voy a tomar la foto. Sonrían y nada más levantan los labios. ¿Por qué? Porque se está haciendo de manera consciente. El rostro está compuesto, en el rostro está compuesto por varios músculos. Hay algunos músculos que se mueven de manera consciente y otros son inconscientes. Por lo tanto, cuando observamos a una persona que le está sonriendo, podemos saber si efectivamente es una sonrisa fingida o social, o en su caso, sea falsa. Pero tenemos que aprender a identificarlas, porque también hay una persona que te puede sonreír y la sonrisa es asimétrica, es decir, a un lado derecho o lado izquierdo. Es asimétrica, esa sonrisa es falsa. Pero hay que identificar, hay que saber, hay que observar, porque puede ser que la persona tenga una parálisis facial, y por eso es que está así, está hablando, ese es falso. No, hay que saber identificarlos. Cuando una persona tiene cirugías en diversas partes del rostro, el experto debe de saber identificarlos, o sí identificar en qué parte del rostro tiene esta cirugía, y por lo tanto no se va a mover. ¿Qué está haciendo la persona o qué hizo? Nos ocultó su verdadera personalidad, la composición de temperamento y carácter, dice la doctora Minero. ¿Qué estamos observando? ¿Qué nos está proyectando? Entonces es muy importante saberlos identificar. A mí me han hecho diversas preguntas tan comprometedoras como la siguiente. Por su experiencia, por sus estudios y por el tema, entonces, usted es un buen mentiroso. Eso me han preguntado. Tengo un tema por ahí que se llama El arte de mentir. Hay un manual que no es de mi autoría, pero hay un manual dirigido a los hombres infieles que no se han identificado por sus parejas. Hay que aprender a mentir y hay que aprender a identificar las mentiras. Y esto se aprende. Esto se aprende practicando. Todo en gerundio. Necesitamos practicar para identificar. Pero hay personas que tienen un talento tan fino que es difícil que los identifiquen. Pero también hay otro que tiene talento para identificar las mentiras. O en su caso, ha practicado, ha estudiado, se ha preparado y tiene que observar de manera cuidadosa no solamente el rostro, sino que también su lenguaje no verbal, su lenguaje corporal, le llaman algunos, pero es lenguaje no verbal. También hay que saberlo escuchar, su tono, las palabras. La doctora Minerva mencionó alguna teoría precisamente que corresponde a Sigmund Freud, que él menciona sobre el aparato psíquico. Hay algunas cosas que en la infancia, en cierta edad, se queda en una área reprimida y de pronto actúa el sujeto. ¿Y por qué está diciendo mentiras? Una ocasión, considerándolo con el tema anterior, hay una pareja en el interior de su domicilio y de pronto escuchan un llanto de su hijo que está en el jardín. Y logran observar que el niño de 4 años está siendo violado por uno de 13 años, de 12, 13 años. Lo sorprenden que está violando al niño. Yo no sé qué harían ustedes como padres. Que este cabrón está violando a mi hijo, ¿qué le voy a hacer? Van a existir emociones encontradas, pero hay personas que pueden reaccionar de manera instintivas, otras emocionales, otras de manera inteligente. En el rostro yo puedo identificar qué personas pueden reaccionar de manera instintiva, o aquella persona que se va a poner a llorar por estar viendo ese acontecimiento, o en su caso aquella persona que va a actuar de manera pensante. Y es por eso que es necesario
relacionar la psicología clínica con la neurociencia, el estudio del cerebro. Es de suma importancia demostrarle al juzgador que esa persona reaccionó de manera impulsiva porque hubieron emociones encontradas. ¿Qué hicieron los padres? Lo separaron y el niño, el jovencito sonríe. No me van a hacer nada, soy menor infractor. Lo ponen a disposición y efectivamente allá vuelve a hacer la misma o comportarse de la misma manera, pero con cierta burla que la madre ya no pudo controlarse. Toma un arma punzocortante, un abrecartas y lo mata. Lo mata. Me voy a ir un tiempo a cierto lugar, no me voy a ir a la cárcel y después voy a salir. ¿Cómo la ve? Le dijo a la madre. Por eso es que reaccionó de manera violenta. Hubieron emociones encontradas. Y resulta que lo mató. El sistema jurídico mexicano que dice: el que priva de la vida a otra comete el delito de homicidio. Y efectivamente inicia la investigación y se logra demostrar con ciertas periciales que ella reaccionó de esa manera por el impulso. Pero no todos van a reaccionar de esa manera, tal vez. Otro tal vez diga: bueno, no lo puedo matar aquí, pero voy a esperar el momento y lo voy a despedazar. ¿Ah? Hay personas que son pasionales y se ve en el rostro, que si lo aplicamos a la tendencia criminal, son aquellos que cometen delitos pasionales. Llega a su casa, encuentra a su pareja, y cuando encuentra al Sancho con su pareja, con su bata, en su cama y haciendo lo que él siempre hace. Imagínense, él tiene tendencia a cometer delitos pasionales, tiene un arma de fuego, va por ella, mata al Sancho, tal vez lo deje escapar, porque finalmente a quien quiere castigar es a su pareja. Le pega un tiro, depende de cómo esté emocionalmente, si tiene hijos, los puede llegar a matar y finalmente se pega un tiro. El inteligente, el que predomina más el neocórtex, el pensante, el que tiene tendencia a cometer delitos, el delito de delincuencia organizada, porque es el autor intelectual, pues él es el pensante. Él es el que va a decir: ok, yo estoy en este auditorio, si le pego un balazo, me pueden detener, afuera hay policías, o hay ciertas personas que me pueden detener. Mejor lo espero. Sé que tiene coche, se va a dirigir hacia él y ahí le pego unos balazos. ¿Cómo me voy a separar de ese lugar? Mi coche está en el mismo estacionamiento, hay pluma, tiene que abrir para que no me vaya. Mejor una moto. Hay una tercera persona que me espera y es con facilidad, me voy. Pero el instintivo no. El instintivo, el que tiene más amplio el cerebro reptil, porque el cerebro se divide en tres niveles: el del neocórtex, la inteligencia, el cerebro emocional y el cerebro instintivo. Aquella persona que inmediatamente se enoja y se desconecta de la realidad y puede cometer un delito. Le pasa el enojo y se conecta nuevamente con la realidad, y después que pasa ese enojo viene el arrepentimiento. ¿Qué hice? Desgraciadamente está en el edificio Chiapas, no sé en qué piso, y no puede salir. No tuvo su cerebro no le ayuda para pensar que en ese momento, después de realizar esa conducta, puede ser detenido. Entonces todo esto tenemos que estudiar. Del cerebro depende todo lo que hacemos. También al practicar de los sentidos, nuestros ojos son aquellos que le llaman las ventanas del alma, los que reciben la información. En morfopsicología le llamamos receptores. Por eso las personas de ojos grandes
son los que se estresan más. Y son aquellas personas que buscan solucionar los problemas, no solamente de los amigos, de los familiares, de terceras personas que ni siquiera los conocen. Pobrecito o pobrecita, ¿no? ¿Por qué le pegó? No debió haber hecho eso. Y ya son las 3 de la mañana y no puede dormir. Entonces, ese receptor que está amplio ve el mundo exterior, ¿sí? Y el receptor más reducido es el analítico, es el que le gusta la prevención, el cuidadoso. Así, esos receptores, como son nuestros ojos, nuestros orificios de nuestros oídos, nariz y la boca, son nuestros receptores que se van directa, que están conectados, ese receptor manda información al cerebro. Es por eso que cada rostro presenta ciertas líneas de expresión. Cada línea que aparece en nuestro cerebro, en nuestro rostro, es una experiencia. Yo me atrevo a decir que cada rostro es una historia. Y dependiendo lo que se proyecte a través de las líneas de expresión en el rostro, son por experiencias, positivas o negativas. Yo participé en un congreso internacional en psicología y el tema que platiqué con los estudiantes de psicología se llama el arte de interpretar el rostro. Y la forma del rostro son ovalados, son los emocionales, los que toman decisiones por sus emociones. Hay rostro cuadrado, hay triángulo invertido, hay triángulo, hay rectángulo, hay combinación de rostros y en función a eso es su comportamiento. Esta bóveda, ¿sí?, craneal que protege a la masa encefálica o al cerebro, se va modificando por las experiencias, no la bóveda, pero sí el rostro, por las experiencias. ¿Por qué algunos tienen comisuras hacia abajo? ¿Por qué? ¿Y por qué otros las comisuras son hacia arriba? Porque han tenido malas experiencias, tristeza, por ejemplo, o son barreras que superaron, ¿sí?, pero les dejó huella en su vida. ¿Ok? Entonces, muy importante saberlos identificar para que cuando estemos en una audiencia oral sepamos que efectivamente nos están mintiendo. Yo lo voy a enfocar de manera general primeramente y después ya lo vamos a enfocar a lo que son los juicios, la etapa de juicio oral, que es la etapa del interrogatorio y contrainterrogatorio si es necesario. A mí me gustaría que participaran cuando menos 2 personas o una persona. Al final yo sé lo que voy a decir, no los voy a comprometer, A veces me piden que yo analice la escritura o el rostro y yo sé hasta dónde tengo que decir. Yo no le puedo decir a una persona que tiene tendencia a suicidio, porque puede ser un factor desencadenante. Yo me he atrevido a decirle, por ejemplo, a 2 muchachos, les dije, tú no vas a terminar tu carrera. Y frente a tus compañeros te quiero comprometer. No lo hagas por mí, ni por tus padres, ni por tus hermanos, sino hazlo por ti, pero tú no vas a terminar tu carrera. Y le empecé a explicar. Él era estudiante de psicología, ahora ya terminó. Y le dije, tú no lo vas a terminar. Eso es lo que me dice el análisis. Si lo terminas, me entregas una constancia de calificaciones, tal vez la carta de pasante, cualquier documento que acredite que terminaste. Si es así, te puedo comprar tu anillo de graduación o tu traje. Tus compañeros son testigos. No vas a terminar la carrera. Hice pausa y le dije, tú lo que debes pensar es, este cabrón no se va a salir con la suya. Le voy a demostrar que voy a terminar la carrera. Participó con nosotros, con su servidor, en el corporativo en 2 congresos, 2 diplomados, y después se dedicó a ofrecer servicios periciales. Terminó su carrera. También se lo dije a una chica. Ella se comprometió y terminó la carrera.
Pero ella, al terminar, me dijo, ¿sabe qué, Vic? Siempre no. Voy a estudiar zootecnia. Ya es que no me gusta esto. Fue un compromiso. Y yo sé a quién se lo puedo decir. No le puedo decir a algunas personas que le puede afectar. Hay otras a quien es necesario fijarle retos. Y a pesar de que me han prácticamente molestado, un perito, bueno, utilizando X pericial para que no sea identificado, me dice, yo no le creo. ¿Cómo es posible que con unas firmas, con una escritura pueda identificar muchas cosas? Estaba en un salón de clases y esta persona me dijo que no creía, entonces otro me dijo, yo sí, yo quiero que me analicen. ¿Estás seguro? Sí, ok, está bien. Lo empecé a analizar, nos empezamos a reír, así de broma, etcétera, y al final me dice esa persona, el perito, me dice, bueno, pues yo ya me reí de mis compañeros, yo creo que es justo que ellos se ríen de mí. Esta es mi firma, analícenla. Yo creo, le dije, yo creo que tú quieres que haga comentarios de fondo para que me creas. Porque si es superficial no me vas a creer. Algo que no has compartido, que solamente tú lo sabes y no tus amigos y otras personas. Pues sí, muy bien. Yo le decía, tú cuando tienes relaciones sexuales con tu pareja, no piensas en ella en ese momento, sino piensas tener otra en ese acto. Se empezó a reír. Eso todos lo hacemos, no es cierto, solamente los de tu temperamento. Se están imaginando estar con otra chica o con otro chico, porque también las mujeres son de ese, algunas son de ese temperamento. ¿Quieres algo más? Bueno, él se empezó a reír y sí lo dijo. Algo más, ok. Tú a muy temprana edad iniciaste con la masturbación. Se empezó a reír. Eso todos lo hacemos. Sí, pero no a los 12, 13 años. O menos. Sí, yo sí le di duro. No, ¿sí? Pero bueno, yo no sé si lo convencí o no, pero bien. Entonces, solamente a él y a otra persona, durante mi experiencia, que él he dicho de esa manera. A pesar de que hay algunas personas que me dicen que no hay ningún problema. Está bien. Nada más le solicito que me facilite sus notas y le dije una ocasión a un psiquiatra, de lo que voy a mencionar, tú me confirmas, también tienes derecho a negarlo y decirme que no es cierto, pero ¿qué crees? También soy perito en microexpresiones, a través del rostro me vas a decir si es cierto o es falso. Le empecé a decir. Cuando él escuchaba, me preguntaba, ¿en dónde está en tu escritura? Aquí está. Y he analizado a profesionistas de diversas profesiones, ancianos, adultos, adolescentes, niños, amas de casa. Hay algunos que me hacen falta, alguna profesión en especial, pero yo que me dedico también a la parte de defensa fiscal, yo tengo analizado a todos los funcionarios, al auditor, al administrador local de auditoría, al de jurídica y todos esos. Tengo un tema de cómo conocer a los auditores fiscales a través de su escritura. Llenan un citatorio, estampan firmas y de esa manera sé cómo se va a desarrollar la visita domiciliaria. Pero bien, esa es otra historia. Esto nosotros podemos identificar la falsedad o la deshonestidad a través de la escritura y en este momento vamos a iniciar sobre otra técnica. Bien, mi currículum es este. Yo les quiero invitar que escuchen este programa. Soy conductor de radio, se llama Factor Humano. La dirección es por internet. Y no solamente de factor humano, también se habla sobre juicios orales, sobre penal fiscal, comercio exterior, administración, finanzas. Y hay un programa el viernes más o menos, casi es el último programa a la 1 de la tarde, que se llama Le Hablemos al Amor. Son de unos fiscalistas
que no necesariamente van a hablar de fiscal, sino que hablan de otro tema. Y como factor humano no solamente hablamos del factor humano, hablamos desde laboral, comercio exterior, periciales, infinidad, pericial contable, kinésica forense, psicología, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, pues nosotros estamos de 4 a 5 de la tarde. El contenido va a ser el siguiente, así rápidamente. La primera pregunta que haría es: ¿el mentir es un arte o una patología? ¿A qué suena la mentira? El mentiroso patológico, la ventaja o las ventajas del mentiroso, cómo mentir con destreza, las mentiras que funcionan y las que no funcionan. Eso ya sería con relación a una pareja. Las mentiras y lo que dicen de nosotros, la evolución del engaño, somos mentirosos natos, indicios del engaño, detección verbal y no verbal del engaño, el mentiroso patológico versus cazador de mentiras, la detección del engaño en el ámbito forense. El objetivo principal es que todos ustedes identifiquen los indicios del engaño interpretando el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal en esta etapa, no necesariamente en esta etapa. Yo creo que en nuestra vida cotidiana es importante. Yo hice la encuesta precisamente en el Facebook. ¿Quién miente más? ¿El hombre o la mujer? ¿Ustedes qué dicen? El hombre. El hombre es más mentiroso. Nosotros somos más mentirosos. Caballeros, ¿qué me dicen? ¿Asumen la responsabilidad? Ya mintió, ¿eh? Ya mintió. Pues según las estadísticas, el más mentiroso es nosotros. Nosotros mentimos más, pero claro que la mujer sabe mentir mejor, miente mejor. Desde su génesis de la mentira, estábamos 3-1. Mentíamos 3, la mujer mentía una vez. Ahora ya estamos 3-2. Cada vez se nos vienen acercando. Cada vez mienten más, pero seguimos mintiendo más nosotros que las mujeres. Pero sí, efectivamente, hay algunas mentiras preferidas de los hombres, de nosotros, y mentiras preferidas de las mujeres. Y es cuando pregunta la esposa o la novia en dónde estuvo en cierto momento, a cualquier persona le puede estar explicando de programación neurolingüística, ¿sí?, el contacto visual, movimiento ocular, y después se le hace una pregunta, va a haber movimiento. La programación neurolingüística dice que la parte superior es donde están las ideas, lado izquierdo es el pasado y lado derecho es la creatividad. Si tú le preguntas: oye, mi vida, ¿dónde estuviste esta noche a las 10? Bueno, a las 10 de la noche o a las 1, 2 de la mañana, se va a la parte histórica, al pasado, y se ubica: híjole, que estuve con fulana de tal. No. Continúa en la parte superior y se va al lado derecho, donde está la creatividad, y dice: estuve con mis amigos, fulano, y empieza a mencionar. Les puedes hablar. La mujer le llama a sus amigos. ¿Y qué dice? Sí, efectivamente, así como lo mencionó la pareja, así está. Así. Pero ¿saben lo que puede suceder? ¿Cómo detectar o identificar al mentiroso? Es que él narre todo, no lo interrumpa. Claro, si estoy dando una ponencia como este momento, pues sí, efectivamente necesito terminar o pueden interrumpir, pero si una persona está narrando desde el inicio al final, déjenlo, no lo interrumpa. El mentiroso patológico tiene una facilidad de hablar y de convencer, que ese es un indicador, es un rasgo, ¿sí?, que DMS4 es una característica que dice que es del psicópata, del mentiroso patológico, pero no lo interrumpa, déjenlo. Y él pretende justificar, y además pretende hasta marearte con la justificación.
no lo interrumpan, déjenlo que termine. Después que termine, sí, mi vida, sí, papito lindo, sí te creo, pero ¿sabes? ¿Qué te parece si me lo platicas al revés? La metodología que se llevó el mentiroso para llegar a eso, a engañar o a mentir, se aprende paso a paso. Pero si le preguntan al revés, va a perder la secuencia. Pierde la secuencia y va a empezar a tartamudear, va a empezar a quebrarse la voz, se va a brincar pasos. Finalmente la metodología ya perdió sentido. Pregúntenle. Es más, le puedo preguntar, bueno, dentro de la dinámica, le vamos a preguntar, hacer preguntas generales a las personas que vayan a participar y ténganlo por seguro. Depende de la pregunta, se va a la parte superior, izquierda, a recordar, no me conviene, a la creación, a recrear y va a inventar. Yo también esto lo comparto. Una alumna de posgrado me dice, oiga maestro, fíjese que yo sé que es lo que sucede es lo siguiente, ¿por qué ustedes los hombres, cuando platican con la mujer o cuando platican nosotros, nos quedan viendo los pinches? No es cierto. ¿Quién te dijo? Eso no es cierto. Desgraciadamente, así es. Y sabes que después de verte, dirige la vista a la parte superior y después al lado derecho. Cuando lo veas que está viendo la parte superior derecha es porque se está recreando contigo. Se está recreando. Y luego si lo ves que está refrescando sus labios, esto es porque se está saboreando, se está recreando y está pensando en las cosas. Puede ser que no estén bien, no es esgotado, no es nada más, es un instinto. Así es que en esta ponencia ustedes van a aprender a identificar esos indicios, ¿sí? A través de lenguaje verbal y no verbal. Pero hay un objetivo particular. El participante después de esta conferencia ya no observará de la misma forma a las personas. Va a tratar de cazar mentiras, de saber cómo identificarlos. Pero también yo recomiendo mucho que sean prudentes. No tienen el entrenamiento adecuado. Para entrenarse hay que prepararse. Saliendo de esa puerta, no, ya soy cazador de mentiras. Voy a preguntar a mi pareja para ver si efectivamente me está mintiendo. En una ponencia, en una charla, me platica una alumna y me dice, ¿sabe? Tuve una experiencia, es que yo le platiqué a mi cuñada cómo identificamos a la persona que tiene tendencia a la infidelidad. ¿Para qué se lo va a platicar a su cuñada? Aquí van a analizar al hermano. Lo espera, le sirven de comer y todavía se ponen las dos enfrente de él. ¿Y ustedes qué les pasa? Tú me eres infiel. No, dije tendencia a la infidelidad, tendencia a la mentira. Hasta que no se concluya la investigación, es que vamos a decir, o que ya se dieron algunos hechos, vamos a decir que es un mentiroso. De lo contrario, sería tendencia. En busca del más mentiroso o la más mentirosa del reino. A ver qué podemos identificar. No, a veces hay una película que se llama Mentiroso, Mentiroso. A mí me dicen, entonces usted sabe mentir muy bien. Si yo lo entreno para cazar mentiras y para decir mentiras. A mí me fascina esta película. Hay mentiras, está la de Mentiras Mortales, Atrápame si puedes, la serie de Miénteme. Bien, hay que entrenar. Si no entrenas, no vas a aprender a identificar mentiras. Cuando tú estás interrogando, estás haciendo preguntas al testigo o al perito, ¿cómo vas a identificar que está mintiendo? Hay emociones que se pliegan en el rostro que pueden ser falsas. Las microexpresiones, por eso se llaman microexpresiones, surgen de manera espontánea, inmediata.
Tal vez quiere simular que hay tristeza. No es tristeza. Hay indicadores en la parte superior del rostro, la parte media y la parte baja. Esos son indicadores. Las comisuras se van hacia abajo, las cejas en el entrecejo se van hacia abajo, el brillo de sus ojos de la misma manera lo puedes identificar. Pero bien, Sigmund Freud dice lo siguiente, vean lo que dice, lean lo que dice Sigmund Freud, o escuchen lo que dice Sigmund Freud. El que tenga ojos para ver y oídos para escuchar, podrá convencerse de que ningún mortal puede guardar un secreto. Si sus labios callan, hablará con la punta de los dedos, la traición brota por cada poro de su cuerpo. Nada más que el experto lo va a identificar. Hay preguntas culpígenas. Créale culpa a la persona a quien le estás preguntando. Como que si son ciertas. Y el cerebro va a trabajar y va a empezar a temblar las manos, las piernas, va a agarrar algún objeto para que no vean que le está temblando el pulso, o bien para que no proyecte indicador de engaño. Entonces es muy importante saber identificar esto. ¿Qué es mentir? Cuando tengamos dudas sobre un concepto hay que irnos al Diccionario Real de la Academia Española o al tumbaburro. No sabemos qué significa ese concepto, qué se entiende por eso. Entonces, hay estudiosos, hay expertos que definen, por ejemplo, mentir es manifestar lo contrario de lo que se sabe, se cree o se piensa. ¿Y qué es engañar? Es darle a la mentira una apariencia de verdad o inducir a alguien a tener por cierto lo que no es, valiéndose de palabras y de obras aparentes o fingidas. Dos formas de mentir, según Paul Ekman. Hay un libro que se llama Cómo detectar mentiras de esta persona. Está muy bueno, se lo recomiendo. Falsear y ocultar. Formas de mentir como falsear. El mentiroso que falsea da un paso adicional. No solo retiene la información verdadera, sino que presenta información falsa como que si fuera cierta. Y bueno, por ejemplo, se utiliza el ciberespacio. En el ciberespacio hay puras mentiras, no se crea. 99% son mentiras. Me atrevo a decirlo, hasta la fecha de nacimiento, nombre, etcétera. Todo eso. Ocultar también es una forma de mentir. Está a un paso precisamente para la mentira. El mentiroso retiene cierta información sin decir en realidad nada que falte a la verdad. Tú vas con la secretaria, con una amiga, con derecho o con derechos, entras a un hotel de paso, y en el momento de entrar va saliendo la comadre con un tip. ¿Qué dices? ¿Qué piensas? No dices nada, ocultas la información. Pero en el momento que te pregunte el compadre y te diga, oye compadre, por de casualidad, ¿no has visto a la comadre? Porque me han dicho que se da sus andadas por ahí. Ya está la pregunta. Estaba ocultando la información, pero en ese momento ya está mintiendo. Entonces yo no sé si ustedes seguirían ocultando o qué harían. El mentir es un arte o una patología. Los mentirosos nunca cambian, solo mejoran su estrategia. El mentir es un arte o una patología. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es un arte? ¿Quiénes dicen que es un arte? Ok. ¿Y el resto dice que es patología o también se abstienen a votar? ¿Quiénes dicen que es patología? ¿No hay? O sea que
que es una patología. Bien, pues también es un arte y es una patología. Para mentir hay que tener carisma, talento, y de esa manera le vas a comprar lo que está diciendo. De lo contrario, no lo compras, no le compras esa mentira. Pero también hay personas, mentirosos patológicos, que cómo disfrutan mentir y causar daño. Por eso se llama la psicología de la mentira. ¿Cuál es su intención? ¿Es nada más mentir o bien obtener un beneficio? Que eso se refiere precisamente a la psicología de la mentira. No solamente los seres humanos o nosotros mentimos, también los animales. Por ejemplo, vean los camaleones. Los camaleones se quedan intactos, inmóviles. Se acerca la víctima y cuando está a su alcance, nada más lanza la lengua y ya los captura. Pero es eso, de manera instintiva. Pero nosotros los humanos inventamos las formas de engañar y de esa manera atacar. Somos estafadores humanos, mentirosos. Algunos mienten y dicen, es que es una mentira piadosa, es una mentira blanca, es una mentira que no causa daño, que puede ser a beneficio propio o a beneficio de un compañero. Está pasando lista la doctora Minerva y dice, José Anorarse Lorenzana, y dice otro compañero, se le descompuso su coche, doctora, por eso no viene a clase. Ni siquiera pasó eso, ya está mintiendo el compañero en beneficio de otra persona o en beneficio propio. Aquella persona que siempre dice que tiene coches, camionetas, tiene choferes, etc., y de pronto lo ves o la ves bajar de un colectivo. ¿Por qué mienten algunos? A veces hasta para sentir vergüenza, para que no sepan lo que en realidad está sucediendo. Eso es lo que sucede en los animales que actúan de manera instintiva y nosotros de manera consciente. Se le llama proceso cognitivo. La conducta es similar en enviar señales falsas para lograr su propósito. El talento natural de los psicópatas para mentir, ese es un talento que ya lo traen, Los psicólogos dicen que nada más la psicopatía se puede dar en los adultos y clasifica en los menores, en los niños, como otra característica. Pero sí podemos hacer un comparativo entre la conducta que tuvo el adulto con el niño que está teniendo, esa conducta que está teniendo en este momento, son similares, pero en el adulto es psicopatía, el otro es otro tipo de conducta. Pero si hay niños que han masacrado a otros niños, ¿cómo es posible que un niño actúe de esa manera? ¿Y por qué los adultos les gustan los niños? Los violan y los matan, los masacran. Hay una entrevista entre Pirri y Garavito. Garavito es un pedófilo que violó a varios niños y fue sentenciado por un niño, en donde él decía así, de manera muy, muy tranquila, que él elegía así a los niños, pero no tan así, tan tiraditos como él menciona, tan mal. Pero si él los convencía con dinero y además con mucha facilidad, los violaba y los mataba. Una característica del psicópata es el ego. Había otra persona, el Garavito ya estaba detenido y había otro pedófilo que también estaba masacrando a niños, el mismo modus operandi. El fiscal va con Garavito y le dice, ¿sabe, señor Garavito? Necesitamos de su ayuda para poder capturar a esta persona. Está cometiendo los mismos delitos o está realizando la misma conducta que usted. Él se ríe porque a mí yo no le puedo decir, ¿sabe? Él es más experto que usted.
Dice, así le hablaba de usted. Es más experto que usted. Por eso está libre y usted está en la cárcel. No. No hay nadie mejor que yo. Si a un mentiroso patológico le preguntas, ¿hay alguien que miente mejor que tú? No, soy el más mentiroso, el mejor entrenado. Por eso cuando a Garavito tocan el ego, él dijo, yo los voy a ayudar. Entonces Garavito, al analizar el expediente, es que dijo en dónde estaba, bueno, por qué zona y cuál había sido prácticamente su vida. A un lado estaba el perito en retrato y a otro lado estaba el morfopsicólogo. Debido a la vida que había tenido, es que dijo, su rostro es de esta manera, la línea de expresión de esta forma, y así es como se obtuvo un retrato hablado. Lo detuvieron. Y lo peor que le sucedió a Garavito, que en la misma celda, ahí llegó el otro tipo. Garavito no quería estar con él, porque el otro era feo, chaparro, cojo. Y Garavito no es feo, pero tampoco guapo. Pero al otro, así como lo cataloga el psicópata, el común de la gente, Garavito dice, no quiero estar con él. Sin embargo, sí compartieron la celda. Y Garavito con cierta precaución del otro. Pero en fin, entonces hay personas que traen talento. Ya son mentirosos natos, ya lo traen. Entonces, ¿de dónde surge? También nosotros entrenamos, los que son casados y tienen hijos, también entrenamos a nuestros hijos. Llega el cobrador, está buscando dárselo al examen, no, dile que no estoy, que se vaya el cobrador. Contesta, no está. Y así, como padres, a veces entrenamos a los hijos a mentir y ellos cada vez van perfeccionando precisamente el arte de mentir. Es un talento natural del psicópata mentir e engañar y son manipuladores, son manipuladores. Hablé de psicopatía leve, que no necesariamente va a mentir, no necesariamente va a matar a otras personas, o se va a ensañar con animales, porque por ahí se empiezan a entrenar. Checa el niño de 4 o 5 años y de pronto pisa el pollito y lo deja, pero nada de lo que es el pollito, lo pisa y lo desbarata. O en su caso, ya lo ven que está abriendo el cuerpo y a veces hasta lo padre dice, ven, mira, tu hijo va a ser médico, o mi hijo va a ser médico. Trae ya ese talento para hacer más adelante. Entonces, el mentiroso presenta cierta ansiedad cuando miente al inicio, pero posteriormente va a generar placer. Le genera placer cuando logra su propósito. Ya cayó, la convencí, con toda la facilidad la convencí. Pero también, así como hay hombres, así hay mujeres que mienten. ¿Por qué genera placer? A eso se le llama reacción emocional positiva que al mentir le puede provocar a ese sujeto. Un político dijo lo siguiente: incluso para mentir hay que tener clase, hay que saber mentir. Los políticos dicen cada mentira cuando están al frente, que el común de la gente no los identifica. No le creemos a muchos políticos, pero no porque identificamos sus mentiras, sino por los hechos de ese sujeto o de su partido. Y por eso es que hay muchos que no votan, que no pertenecen a un partido, incluso son los que se niegan a participar. Pero si ustedes aprendieran a identificar las mentiras cuando están hablando, que es su lenguaje no verbal, se expresan más a través de su lenguaje no verbal. Ahorita les comento.
el mentiroso patológico versus cazador de mentiras, va a ser más exitoso el que está el interrogador o el examinador, o en su caso el testigo, o en su caso el perito. ¿Quién va a ser exitoso? Puede ser que esté proyectando mentiras a quien estás interrogando, y en función a eso que están proyectando puedes hacer las preguntas. No necesariamente vas a estar sentado. Algunos autores recomiendan que estés parado, pero no proyectes en posición para no incomodar al testigo o al perito. Así es que el mentiroso puede ser el exitoso, o en su caso el cazador de mentiras. Detección verbal y no verbal del engaño. Dentro de la comunicación, pues había comentado que es importante saber escuchar y no precisamente oír, porque también es de importancia que dentro de ese mensaje, si el emisor y el receptor, exista sintonía. Observa a la persona con quien estás platicando, observa su lenguaje no verbal, escucha su tono de voz. También, después de las preguntas, cuáles son las respuestas, y en función a eso llegas a una conclusión. Debe de haber sintonía entre el lenguaje no verbal, tono de voz, y precisamente en sus palabras. Si una de esos elementos no pierde la sintonía, puede ser, en su caso, puede ser falso. El oír es un proceso fisiológico, es una actividad de la audición en la que el proceso sensorial hace un viaje al cerebro a través de los oídos. Escuchamos un sonido y decimos, bueno, finalmente es un ruido. Pero cuando lo escuchamos, entonces se hace otro tipo de proceso y sabemos, lo relacionamos a qué se refiere. Hay algunos que pueden estar presentes, están oyendo y no están escuchando. Otros están escuchando y no necesariamente están oyendo, sino que lo están procesando. Dentro de la comunicación, bueno, ya comentamos sobre la comunicación verbal y no verbal. Las palabras representan el 7% en la comunicación, el tono de voz 38%, y nos comunicamos mucho más a través del lenguaje no verbal, que representa el 55% para este autor. Hay diversos autores, no concluyen en el mismo porcentaje, pero finalmente concluyen que el lenguaje no verbal sí es mayor el lenguaje no verbal. Eso siempre lo proyecto, porque esa comunicación no verbal que se ve en las chicas, sí se observa, de arriba a abajo. Los accesorios, inmediatamente dice, tal vez lo compró en la Quinta Norte o en el espacio de nivel, son imitación, los míos son originales, y así sucesivamente. En una fiesta, si entran dos mujeres con el mismo color de vestido, el mismo modelo, hijo, no hombre, no se la acaba la otra. Entre chicos, esta es la comunicación no verbal. Dicen que nos vemos a los ojos nada más, pero si se da la comunicación entre hombre y mujer, hay una diferencia. La mujer escanea al hombre y el hombre, híjole, hasta que la pierde de vista, si atraviesa ese muro, casi con la vista quisiera atravesar el muro para seguirla viendo, hasta que la pierda de vista. Esa comunicación no verbal que se dan entre los demás. Así es que cuando estén en un juicio, en la etapa del juicio oral, pues hay que tener mucho cuidado, no hay que incomodar, ¿sí? Porque si vamos a generarle confianza a nuestro testigo, eso es lo que debe de ser, generarle confianza. Por eso algunos le llaman report o report, es generar confianza
en el testigo o en el perito. ¿Quién le va a crear desconfianza o inseguridad de la otra parte? El otro examinador, cuando esté haciendo el contraexamen o el contrainterrogatorio. Bien, la comunicación no verbal es analizar todo lo que proyecta a través de su cuerpo, movimientos de cabeza, de hombros, de brazos, piernas, movimiento ocular y todos esos aspectos que nos pueden ayudar para que obtengamos una información. El aspecto práctico para detectar mentiras, no solamente vamos a observar el rostro, la voz, el cuerpo, la lingüística y las preguntas y respuestas. En las respuestas, ahí podemos obtener mucho más información, pero es en su conjunto. De pronto dices, es que le pregunté a mi esposo y me dio la espalda, o no me mira a los ojos. Sé cuando me está mintiendo porque no me mira. No es solamente un indicador. O en su caso está parpadeando. ¿Ya te diste cuenta que esa persona es mentirosa porque está parpadeando? No, posiblemente tiene alguna infección en sus ojos, por eso está parpadeando. Entonces es de suma importancia observar todos los canales para detectar las mentiras. Las preguntas deben de ser, ¿cómo deben de ser? Deben de ser pertinentes, deben de ser cortas, claras, abiertas, entre otras características, para efecto que pueda obtener una buena información. Ya cuando veamos la parte del examen, ya son ciertas preguntas, alguna forma de preguntas. Cuando se hace la pregunta, por ejemplo, ¿dónde estuviste el sábado a las 10 de la noche? Hay un periodo de estímulo. Escucha y empieza a procesar el cerebro y posteriormente el cuerpo se va a manifestar. Va a aparecer nerviosismo, tal vez pierda contacto visual, te va a dar la espalda, y si es que tú le pides que te platique lo que hizo, ¿sí? En ese momento que está el periodo de respuesta, vas a obtener los indicadores de mentiras. Todos esos indicadores que vas a obtener entonces como conclusión es que vas a decir si es cierto si es verdad o es mentira. Pero no solamente por algunos indicadores, tiene que ser un conjunto. Pregunta de castigo. ¿Qué crees que debería sucederle al hombre infiel? ¿Qué crees? ¿Cómo se le debería de pagar al hombre infiel o a la mujer infiel? Imagínate. Las mujeres reaccionan dependiendo de la entidad federativa. No voy a mencionar alguna entidad federativa porque puede ser alguna o alguno de ahí. Pero hay algunos de que pagan con la misma moneda. Y no le dice, te fui infiel. Aquel sigue creyendo que es fiel, su pareja. Y cada vez que me lo haga, le voy a ser infiel. Le pago con la misma moneda. Por eso son las preguntas de castigo, o las preguntas culpígenas. Créale culpa y vas a ver indicadores de mentiras. Preguntas de control. Se obtienen respuestas conocidas, pero se puede obtener pista de engaño. Sus datos personales, nombre, domicilio, edad, actividad, en fin, ya se sabe. Preguntas culpígenas es con la finalidad de generar culpa. Es que me acaban de decir que tú me eres infiel. Sé que tú lo mataste. Sé que tú la violaste. O me dijo un pajarito que te vieron entrar en tal lugar. Entonces todo eso es generar culpa. Y de pronto vas a obtener ciertos indicadores.
hay algunas preguntas que le llaman pregunta de escoba. ¿Qué es lo que no te he preguntado que crees que deberías saber porque puede ser motivo de preocupación? Esta pregunta lo puse en el Facebook. Me dice, ¿qué? No la entendí. Pues puede ser un poco complicada la pregunta, pero si es que la perfeccionas y le dices, ¿qué debo de saber? ¿Sí? ¿O qué te debo de preguntar o qué debo de saber para entenderte si es que realizaste este tipo de conducta o cierta conducta? Si la persona no entiende, a pesar de que la pregunta es precisa, dice, no entender una pregunta sencilla es un comportamiento de engaño. Es un comportamiento de engaño. Así es que hay que tener cuidado al contestar. Esta imagen la puse para que ustedes se dan cuenta qué expresión veían en ella y en él. Vamos a hablarlo así, de esa manera. ¿Qué expresión ven? ¿Felicidad? Dice, felicidad como de satisfacción. No. La satisfacción de la él. Pero vean lo que sucede, lo que sucedió. Aquí hay una expresión de sorpresa y miedo, una combinación de emociones. Pero que dice, ese es mi papá. Ese es mi papá, ¿eh? Lo que está haciendo. Pero ellos sienten atracción también. Esas son emociones que puede haber en el momento que se va a observar, ¿no? Que vas a observar de manera cuidadosa. No pierdas, ahora sí, el contacto visual, o no pierdas de ver el rostro del sujeto o de la persona que le vas a hacer preguntas. Le haces preguntas y le das la espalda o te distraes, porque hay distractores. Volteas a ver y dices, no, ya pasó la microexpresión. Y esa emoción que está proyectando puede ser hasta falsa. Y puedes considerarlo como, dices, bueno, sí, es que está alegre, está contento. ¿Sí? Auxilio. Sistemas. Es de suma importancia de poder identificar a la persona que tienes enfrente. De lo contrario, vas a malinterpretar una emoción. Y le decía, hay que ser prudentes. No vas a detectar como mentiroso a una persona que proporciona un indicador. Nosotros formamos peritos aquí en el corporativo y lo mínimo que le damos son 100 horas. Yo he llegado a objetar documentos de algunos peritos que no acreditan la pericia. Pueden tener hasta cédula profesional, pero no cuentan con la pericia. Y la pericia es la habilidad, el conocimiento, la experiencia sobre esa técnica, ¿sí? Sobre esa ciencia. Entonces, si es que entonces, de suma importancia saber cuándo el perito está ofreciendo, está rindiendo su dictamen. ¿Con qué documentos? ¿Qué documentos ofreció para acreditar, contar la pericia? Nosotros que formamos a peritos, eso que es una técnica y ciencia que no está reconocida por la Dirección General de Profesiones, que es grafoscopía, documentoscopía, grafología forense, morfopsicología, etc. Estas no están reconocidas por la Dirección General de Profesiones, por lo tanto, como un documento. Hay un criterio jurisprudencial que dice que cuando menos debe de acreditar como el documento y que lleva un curso, cuando menos de 100 horas. Pero hay muchos peritos que están acreditando serlo
con una conferencia, con un curso de 4 horas, de 5 horas. Bueno, yo me he encontrado con algunos documentos de 8 horas y lo nombra la autoridad fiscal como perito, donde ha participado en el último que tengo conocimiento este perito en un crédito fiscal de 94 millones de pesos. No acredita la pericia. ¿Saben qué grado de estudio tiene? Secundaria. Yo lo que hago es, el diploma que les entrego, entre otras cosas, acudimos con el notario público de fe de que las firmas que se encuentran al anverso y reverso de este documento, ¿sí?, son de las personas que estuvieron presentes. Además, aparecen los datos del corporativo, porque hay diplomas de algunos peritos que si tú los investigas a la empresa o a la capacitadora que expidió ese documento, no existe. Lo peor que le puede pasar a un mentiroso es que lo dejen en evidencia públicamente, en plena etapa del juicio oral, en plena etapa oral. No acredita la pericia. Tienes que ver si efectivamente la acredita su experiencia y cómo es que lo está demostrando. Le puedes hacer esas preguntas. Por eso el abogado es importante. Yo les he pedido a mis clientes que son los abogados, por favor, no me nombres sin que yo tenga conocimiento. Las preguntas a veces no son de preguntas de la pericial, confunden mucho la pericial de grafoscopía con documentoscopía. No son las mismas preguntas. Alteración del documento y ofrecen grafoscopía. Grafoscopía es nada más para determinar la autenticidad o la falsedad de la firma, de la onda gráfica, pero no la alteración del documento. Una ocasión participaba, y también la experiencia, hay que preguntarle sobre la experiencia, en qué juicios ha participado. Fui perito tercero de un asunto en donde la institución, la empresa, bueno, era Pemex, ofrece la pericial en grafoscopía, diciendo que la cédula profesional no era de este sujeto y había sido expedido a una tercera persona. Él decía que era licenciado en administración de empresa, cuando también hice la búsqueda en la Dirección General de Profesiones y ese mismo número de cédula había sido expedido a un médico partero. Pero ofrecieron grafoscopía, pero no era el fondo del asunto. El fondo de mi pericia para determinar era si era falsa o auténtica una firma. El notario público dio fe de una firma que estaba en un documento y que había tenido a la vista los documentos originales, y no era cierto. Conociendo documentoscopía, yo logré observar que la copia que él tuvo a la vista había sido de la tercera o cuarta generación. Del original le sacas una copia, la primera generación, de esa copia la segunda copia, tercera generación, y así sucesivamente. Y él dijo que tuvo a la vista los originales. Imagínense hasta dónde puede llegar esa mentira. A perder la notaría, a perder la notaría. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Como le decía, lo peor que le puede pasar a un mentiroso es que lo dejen en evidencia en pleno juicio. Déjenlo que se exprese, déjenlo que él diga lo que tenga que decir, y en su momento ahí vienen las preguntas. Utilizan el mismo formato. No saben ni los métodos que utilizó para su dictamen. Utilizan los mismos formatos. Pero hagan la misma pregunta. La pregunta es que diga el perito todos los métodos de su ciencia.
Híjole, no podemos conocer todos los métodos de su ciencia. Mejor que conteste los métodos que utilizó en su dictamen. Porque yo aplico métodos que me son de utilidad en grafología, lo aplico en grafoscopía. Por ejemplo, el método de los 9 cuadrantes, entre otros. Pero si me hacen esa pregunta, entonces debo de tener mucho cuidado. Y es la importancia del abogado platicar con su perito. No trabajen de manera aislada. No lo trabajen así. El éxito de su juicio, es decir, el resultado del juicio, es para el abogado, no para el perito. Y a veces hay problema entre el perito con el abogado. Pero bien, en el interrogatorio es muy importante generar preguntas para generar confianza, que se le llama record, es la confianza que le vas a generar a tu testigo. No es nombrar a testigos por nombrar, Tienes que clasificarlos por importancia, y si hay dudas, mejor no hay que utilizarlo. Dice preguntas introductorias, es decir, sus datos personales, de dónde es, qué actividad, y así preguntas de transición, algo que no quedó claro, volverlas a hacer. Preguntas para obtener información, como preguntas narrativas, preguntas abiertas, preguntas cerradas, y algunos lo dejan así como preguntas cerradas, pero otros autores le llaman preguntas muy cerradas, con contestar sí o no. Y las preguntas para legitimar al testigo. ¿Quién es el testigo? Es aquella persona que le consta los hechos. Allá, y podría yo preguntar, el origen de la palabra testigo proviene de la palabra testículo. En el derecho romano, las mujeres no podían ser testigos, porque los que eran testigos eran hombres y le presionaban los testículos. Y si es que soportaban, es que podían ser testigos, o si efectivamente les constaban los hechos. Ya con el tiempo, ya se incorporó para efectos de que le constaban los hechos, era precisamente aquellas personas que lo presenciaron, y podían ser hombres o mujeres. Pero a raíz de eso, ¿sí?, de la palabra testículo, de los testículos, es que se da esta palabra de testigo. Tipos de testigos: hay testigo evasivo, que cuando le haces la pregunta no te va a contestar, no te da la información que tú esperas. O el testigo argumentativo es el que va a tratar de justificar, de argumentarte, y tal vez no te dé la respuesta que tú esperas. Y el testigo especial: no le puedes preguntar de la misma manera a un adulto que a un menor de edad, o a un niño de cierta edad. No te va a contestar de la misma manera. Por eso es que hay que saber identificar los tipos de testigos para efectos de saber preguntar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Algún caballero quiere apoyarme para hacer unas preguntas generales? Por favor. También mujer, si gusta participar una mujer, adelante. Tira este lado. Bien, es de suma importancia que no, obviamente en el interrogatorio, en las preguntas, en el examen o contraexamen, no va a haber esto, porque es importante ver su lenguaje no verbal y también el lenguaje no verbal que debo de proyectar, ver todos esos movimientos. Desde el momento en que se presenta esta persona, puede estar sentado, puede estar parado, su servidor de la misma manera. No voy a crear ni posición,
sino que simplemente ahorita te voy a hacer preguntas generales. Es para generar confianza. No voy a hacer todavía un interrogatorio porque necesitamos saber precisamente el próximo tema, teoría del caso, para que le haga esa pregunta, un tipo específico, un tipo de delito específico. Pero voy a hacerle ciertas preguntas generales y vean, observen su rostro, movimientos y todo eso. ¿Ok? ¿Cuál es tu nombre? José Roberto Hernández Narváez. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante de Derecho. ¿Te gusta tu profesión? Sí, ¿De dónde eres? de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Tus papás? ¿En dónde viven? Aquí en Tuxtla Gutiérrez. ¿A qué se dedica tu papá? Es contador público. ¿Tu mamá? Es ama de casa. ¿Viven juntos? Sí. ¿En qué escuela estudias? En la Universidad del Sur, ¿Qué turno? cuatrimestral. Cuatrimestral, la modalidad. ¿Y qué turno? En las mañanas. En las mañanas. ¿Qué haces en las tardes? En las tardes, de lunes a sábado, trabajo en un despacho jurídico. Muy bien. ¿Tienes novia? Sí, ¿Te gustan las mujeres? sí. ¿Te gustan los hombres? Y vean, la comisura se fue al lado izquierdo. ¿Cómo? ¿Qué pregunta le está haciendo? O sea, no me gustan los hombres. No es decir que los desprecie, pero no le gusta. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir. ¿Has cometido alguna infracción? Jurídicamente no, porque no hay alguna infracción que se me haya atribuido. Ajá. Pero como tal, los ejemplos que daba usted hace rato, de que en ocasiones se le ha caído dinero a alguien y pues, a veces por malos ejemplos que hemos tenido, pues los tomamos. Ajá. Muy bien. ¿Has cometido algún delito? No, ¿Te gustan las menores de edad? no. ¿Te gustan las menores de edad? No, prefiero algo más acoplado a mí, como de Ah, verdad. ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Has tocado a alguna niña? No. No he sido específico, con la pregunta. No, de haber tocado, pues sí, ha tocado a una niña. Sí. Una ocasión les comparto lo siguiente. Estaba llevando la contabilidad, ahorita interrumpimos un poquito, estaba llevando la contabilidad de una empresa y resulta que me hacía falta una información. Y acudo por la secretaria, sí que me proporcionara la información, cuando veo al asistente del dueño de la empresa con él precisamente. Ella lo tenía aquí en el cuello y él de la cintura. Entonces hay un contacto corporal. Y si efectivamente, si es que nos vamos para ocultar información o decir mentiras, también participé ahí en ocultar información. ¿Ok? Pero entonces sí ha tenido contacto con niñas, pero como va por las preguntas de delito y todo eso, entonces él está pensando por llegar a cometer una violación. ¿Ok? Muy bien. Ok, seguimos. No, ¿verdad? No. Ok. ¿Eres fiel? ¿Es una? ¿Eres fiel? Sí. ¿Alguien escuchó la pregunta que hice en la primera ocasión? ¿No? ¿Sí la escuchaste? ¿Sí la escuchaste? ¿La primera vez? ¿Por qué no la escuchó? ¿Eres fiel? Sí. Muy bien. ¿Nunca le has sido infiel a tu novia? Nunca le hice sí en ninguna ocasión. Por eso la pregunta, es para efecto. Cuando ustedes interrogan al testigo, al perito, de pronto sí va a hacer ciertos movimientos. Muy bien. ¿Me puedes platicar qué es lo que hiciste desde que te levantaste hasta llegar aquí a la conferencia? Una narrativa de lo que... Tener en cuenta que esté lista mi ropa, la cual voy a utilizar, bañarme, alistarme, desayunar. Esperé a un compañero que me iba a pasar a traer para que viniéramos para acá, fuimos a desayunar y a la hora que nos dio la hora de tiempo para llegar acá, pues venimos. Ok, es una No lo narrativa. que he hecho. Es una narrativa de lo que hizo, ¿verdad? Ahora sí me lo pudieras platicar al revés, de estar aquí. Pues estoy acá, antes de venir acá fui a desayunar. Antes de eso
estaba en mi casa alistándome para venir para acá. Y pues, ¿Sí se dan cuenta? Pero no por eso quiere decir que sea mentiroso, no. Lo que pasa es que hay personas que no saben mentir y se llega a perder la metodología. Puede ser un buen testigo que estás presentando, estás generando confianza y antes de eso, antes que lo presentes en el juicio, debe de saber si efectivamente es un testigo de confianza, o sea, que tenga seguridad al presentarse en esa etapa. De lo contrario se va a poner nervioso. Hay personas que nunca han estado en presencia de una autoridad y ese simple hecho le da nervios, se ponen muy nerviosos. Nunca ha estado. ¿Hay algún ministerio público aquí? ¿No? ¿Seguros? Porque voy a hablar de ello. No es cierto. Cuando llegas a una audiencia, ¿cómo se porta? Pero cuando les están aplicando el examen de confianza, no, hombre, son los más tranquilitos. Ojalá no sea ninguno de ustedes. Pero bien, entonces van a ver esos movimientos en la persona que vamos a estar interrogando o charlando. Muy bien. ¿Te bañaste hoy? sí. ¿Te cambiaste ropa interior? Sí. Son tanguitas. No es cierto. No es cierto. Esas son preguntas así generales únicamente para efecto de que vean una expresión en el rostro del compañero. Obviamente esas preguntas no se van a hacer en el examen o contraexamen, esas se las van a objetar. Le pueden preguntar para generar confianza, como sus datos personales, de dónde es, la actividad, etcétera, etcétera. Entonces, estas preguntas no deben de ser. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Sí. Yo hice unas anotaciones, pero no sé si estoy seguro. Lo noté respirando muy nervioso en las ciertas preguntas que usted le hizo respecto a que había tocado a una niña, tal vez pensando de manera diferente. Y eso quiere decir que esté nervioso, en mi forma de pensar. Igual se agarraba mucho las manos así, y quería decir que tal vez no estaba conforme a estar ahí. Igual sus manos cruzadas cuando comenzó a hablarle sobre qué había hecho en su día, quiere decir que se puso en un estado de defensa, que puede ser también que estaba diciendo de cierta manera la verdad, pero quitando varias partes. Pero hasta ahí. Sí, eso es lo que deben de tener mucho cuidado, no siempre porque tiene esa postura la persona, pues está mintiendo. No es tan fácil pasar al frente y que van a ser prácticamente como, no evidenciado, no es mi intención, son preguntas, que sí se pueden hacer otras preguntas, pero no es el caso, no es el caso. Algunos autores de los textos de lenguaje no verbal, que el simple hecho que se cruce de brazos ya se está cerrando la conversación. No necesariamente. Vamos a ver todo movimiento corporal, ¿sí? El contacto visual, el tono de voz, de las preguntas y el momento que está contestando para llegar a una conclusión efectiva, auténtica, verdadera, no necesariamente porque si está nervioso, imagínate qué pregunta y qué otra pregunta me va a hacer, ¿Qué otra pregunta me va a hacer? Entonces llega a crear incomodidad de una o de otra manera, ¿verdad? ¿O cómo te sentiste? Pues me sentí no incómodo, sí nervioso, porque pues estando con personas que uno no conoce, que son algunas personas son de gran altura, estudiosamente hablando, es nervioso estar aquí al frente. Muy bien. Pero no son expertos en cazar mentiras, No son expertos en cazar mentiras. También hay personas de mayor edad que no les gusta hablar en público. ¿Sí? El hablar en público, esto también se aprende. También puede ser considerado hasta como un arte. Hay algunos que se les facilita, ¿sí? Se les facilita hablar en público y les encanta hablar en público. Y hay otros, conforme va pasando el tiempo, van aprendiendo. Se le va quitando el nerviosismo, pero esto se aprende en gerundio. Vas a aprender a hablar en público siempre y cuando lo practiques, siempre y cuando estés al frente.
Y eso es que tenemos que aprender. Imagínate, bueno, yo le recuerdo una ocasión en un congreso, no fue compatible mi computadora con el cañón. No se pudo. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Me bajo? Pues no. Para eso es que me contrataron, para eso me invitaron y tenía yo que hablar de psicología del rostro y creo que de grafología, y precisamente empecé a hacer señas, las formas de las letras, cómo formaban o hacían las letras con las manos. Y empezar a señalar el rostro, y no precisamente, para mí es ilustrativo las imágenes, y tú puedes identificar al testigo, al perito o a la persona que estás interrogando, que estás examinando, si él es visual, si es kinestésico o si es auditivo. Nada más con las palabras, nada más con las palabras. Yo siento que usted, bueno, al decir el sentir es kinestésico, de aquellos que les gusta que les den de papachito. Contacto visual. Miren las diapositivas y los tipos de testigos. Es visual. Escúchenme el momento que voy a explicar de los testigos, entonces es auditivo. Y así es la forma de cómo te puedes conducir con a quien vas a examinar. ¿Ok? Entonces es muy importante identificar cuándo efectivamente está nervioso y cuándo está diciendo mentiras. Hice una dinámica, una ocasión, que la chica empezó a llorar y le creyeron y estaba diciendo mentiras. Yo tuve una ocasión, una entrevista, y el chico me decía, no es cierto. Lloraba pero amargamente. Le dije, eso es mentira. De verdad, bueno, era un primo. De verdad, primo, no es cierto lo que está diciendo. Es falso, es otra mentira. Es otra mentira. Entonces es muy importante observar muchos indicadores. ¿Ok? Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta para el compañero? ¿No? Ok, muy bien, gracias. Por favor, un aplauso. Muy bien, seguimos. ¿Qué tiempo me queda? 10 minutos. Muy bien. Desarrollo del interrogatorio, del examen. ¿Qué se necesita hacer? En primera instancia es acreditar al testigo. Al testigo que estás presentando es decirle que efectivamente le consta los hechos. O el perito. Ya debe de conocer al perito que vas a nombrar. Debe de saber de su trayectoria. A los peritos que yo llevo a formar, les decía o les he pedido que no sean perito tercero. Que no sean perito tercero, mucho menos en juicios orales. Para ser perito tercero necesitan hacer cuando menos 30 dictámenes, y creo que son pocos. Una de mis peritos que formamos ahí en el instituto fue perito en rebeldía, y su primer dictamen se lo objetaron porque no le pasó la información su abogado, y siempre les he pedido con acuerdo en la mano o viendo el documento cuándo tienes que aceptar, cuándo tienes que rendir, las horas, porque a veces te dan 72 horas y dicen que son 3 días, pero fue publicado a las 12 del día y llega a las 2 de la tarde, te apeló porque te dieron 72 horas, no 3 días. Entonces, perdón, o 48 horas, va dependiendo, pero hay que preguntar, va dependiendo la materia. A veces en materia administrativa dan 15 días hábiles, tienes tiempo suficiente, pero cuando te dan 48 horas y son 20 firmas, yo iba a participar en un asunto de que eran más o menos como 200 firmas, materia laboral. Cuidado, la ley de la ley del trabajo dice de inmediato, y hay que solicitarlo, y el perito debe solicitar que le pongan a la vista el expediente, y si no lo solicitó,
no se lo van a poner a la vista. Entonces hay que tener mucho cuidado, va dependiendo. Hay que platicar con su perito. Acreditación del testigo, o en su caso del perito, es precisamente saber sobre su pericia, si es que acredita nuevamente la pericia y la experiencia. No necesariamente que cuente con una cédula profesional va a tener experiencia. Si efectivamente demuestra que estudió, si es que estamos hablando de un psicólogo clínico. Y además, aquellos que son peritos en criminalística no lo acreditan, es como el médico general. Para que se utilice, por ejemplo, en el delito de violación, va a ser un médico general, es un especialista. Hay especialidades. El perito en criminalística conoce muchas periciales y el documento no dice el número de horas. Aguas por ahí. Relación del testigo con los hechos. Hay preguntas que se le puede hacer dependiendo si es que el perito cuenta, es la actividad que desempeña, la acredita con una cédula profesional o son técnicos científicos con un diploma, y va dependiendo de eso. Y le puedes preguntar qué relación tiene con la persona que lo está ofreciendo. ¿Hay una relación laboral? No hay imparcialidad o parcialidad. Siempre va a salir a favor de uno. Pero hay que tener mucho cuidado. Si es que yo voy a tomar una pericial, es decir, un asunto, yo lo tengo que analizar. Yo no sé qué perito va a ser el de la otra parte. Puede ser que no sea la firma, que no sea el documento, y yo digo que sí, y va dependiendo la habilidad y técnicas de interrogatorio que tiene el abogado, y con mi experiencia también del otro perito, me pueden acabar en plena audiencia. Va dependiendo. No es pensar como en los asuntos que todavía lo presentas por escrito y por ahí puedes decir que no es la firma cuando sí lo es, y ahí le asuman la responsabilidad al tercero. Pero en pleno juicio ahí puede ser desacreditado por documentos, por no acreditar la pericia, por la falta de experiencia, y que diga el perito en qué asuntos tan relevantes ha participado, cuántos dictámenes ha hecho en los últimos meses, en el último año o durante su experiencia. 5 dictámenes. ¿Acredita la pericia con 5 dictámenes? ¿Con 10 dictámenes? ¿Con qué documentos acredita sus estudios? ¿Con qué documentos acredita que está actualizado sobre la técnica o la ciencia? Resulta que llevó un curso desde el 2000 y a la fecha no lleva ningún curso, no es capacitador, no es entrenador, ¿sí? No es conferencista, no acredita precisamente que está actualizado. ¿Saben cómo se actualizan los contadores? Ellos están constantemente en actualización. ¿Hasta qué momento como abogados leemos? Los contadores, los fiscalistas estudian desde el proyecto de la ley, del proyecto. Se publica, ya se la saben, modificaron, ya se saben la ley. No de memoria, pero sí saben el contenido. Y el abogado, se publica la ley y hasta que están los cursos. Le llega el asunto y empieza a leer la ley para ver cómo va a llevar el asunto. Digo, ¿cómo acreditar la experiencia? Y a través de esa observación que vas a hacer, vas a saber si efectivamente está entrenado o no. La descripción de la escena de los hechos, la presentación de los hechos, preguntas de transición, escuchar las respuestas del testigo y todo eso que vas a, como una metodología que vas a realizar, entonces vas a obtener un buen resultado. Pero no hay ciertas preguntas que no se deben de hacer en el examen. Las capciosas. ¿Vas a confundir a tu testigo? No.
sino que esas capciosas serían el contraexamen o el contrainterrogatorio para obtener. Pero normalmente se hacen ese tipo de preguntas y es en perjuicio del testigo que estás presentando. El contraexamen o contrainterrogatorio es el examen o interrogatorio que se le hace a los testigos o peritos presentados por mi contraparte con el fin de establecer contradicciones o imprecisiones en sus declaraciones. Que explique, por ejemplo, el perito cuál fue la metodología, cuál fue las técnicas. Si no menciona, por ejemplo, en su dictamen, o no menciona en el momento de exponer su dictamen, métodos y técnicas, ya puede ser objetado y se queda sin valor probatorio. Técnica de control en el testigo: desarrollar el contraexamen de pie, es lo que se recomienda. Mantener el contacto visual con el testigo, permanecer de pie sin moverse, no quedarse estático, y escuchar la respuesta. Y lo que le íbamos a comentar precisamente al compañero que participó, pueda solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Entonces va a decir que sí, ¿verdad? Para efecto de realizar la respuesta. Hay ciertas bibliografías que ustedes pueden consultar, algunas sí las pueden encontrar aquí en Chiapas, aquí en México, y otras son del extranjero, pero tal vez les interese Manual del varón infiel, tácticas y sugerencias para que su pareja no lo descubra. Es un manualito, pero no de pronto llegan, después de haber cometido una infidelidad, ya llegan con serenata, arreglos florales y nunca le han llevado. Si es que están mintiendo, pues háganlo bien. ¿Sí? Identifiquen bien el momento que están mintiendo. Vaya hasta el fin, nunca desista, luche siempre, capacítese siempre. Estos son mis datos: número de la oficina, celular, correo electrónico, y si tiene dudas, pues pregunte. ¿Alguna pregunta? Porque vamos a esperar al siguiente ponente. ¿Pregunta? Sí. ¿Sí? Usted comentaba sobre el perito tercero en discordia, que no puede ser cualquiera porque no tiene varios dictámenes emitidos. Por la experiencia. Ajá. Entonces, ¿qué hacer uno como abogado? O sea, ¿dónde encontrar un perito tercero en discordia que nos puedan apoyar? Fíjate que la actividad de perito, así general, se ha llegado a crear desconfianza de ellos precisamente. ¿Dónde lo encuentro? Entonces, aquí no hay una lista en sí de peritos precisamente de eso. Yo creo que los abogados saben quiénes tienen experiencia y quiénes no. Yo, desde el momento en que veo un dictamen, así como fui perito tercero, veía un dictamen, es de tal perito. O sea, es el mismo formato, la misma forma. Es más, a veces hasta los peritos se llegaban a confundir con los datos, pues no cambiaban los datos del dictamen. Entonces yo creo que es identificar. Yo he propuesto precisamente aquí en el estado que debe de haber un padrón de peritos, que debe de haber una lista, y que esos peritos reúnan. A veces lo hacemos a través de la asociación, esa propuesta. Bueno, en la federación sí hay. Ok. No, sí, el Poder Judicial de la Federación, sí. Sí, y a partir del 2016, todos tendrán que estar registrados en los dos foros. Sí, pero no se ha llevado ese proceso aquí en el estado, en las entidades federativas, sino que para llegar a eso, por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación llevan cursos, presentan examen y posteriormente ya pueden desempeñar su actividad. Pero el perito tercero debe traer una trayectoria, ¿cómo considero así?, intachable, con una experiencia para efectos de que
pueda ofrecer sus servicios profesionales. Y hay otra cosa, que aquí los juzgados o el Supremo Tribunal participe o intervenga de que el pago de los honorarios no sea a través de las partes, porque el juzgador dice, ¿quién me va a pagar al perito? Bueno, el perito tercero dice, ¿quién me va a pagar? Las partes. ¿Y cómo me debe pagar? Se pone de acuerdo con las partes. Entonces yo, por ejemplo, en el foro común yo no soy perito tercero, precisamente por eso. Yo no te he aceptado durante toda mi trayectoria un dictamen que me solicita de los juzgados como perito tercero. Como perito particular me llega el asunto, lo analizo y tomo la decisión si puedo ser perito o no. ¿Sí? Pero debe de haber una lista y además ¿sí? que la autoridad juzgadora deba de intervenir. Algunos jueces dicen, le podemos embargar, pero el juicio ¿cuánto tiempo se lleva? Sino que es obligarle a las partes que le paguen sus honorarios. De lo contrario, no se continúa con el juicio. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿No? En ese mismo sentido, o sea, Sí. yo sé de un asunto que es a nivel federal, es un delito federal, pero el juzgador está pagando los honorarios. El juzgador, bueno, no, hay un presupuesto, ¿no? Hay un presupuesto del Poder Judicial de la Federación. No las partes. No las partes, sí, efectivamente. E igual en el Tribunal Fiscal hay un presupuesto para que le paguen a los peritos terceros. Y ahí no incurriríamos a algo, pues, que la autoridad se supone que es la que está juzgando y es la que está... No, es un tribunal, es una tercera autoridad, pues un tercero quien resuelve. En materia administrativa el tribunal es una autoridad, es un tribunal administrativo, pero no debe de intervenir. Yo le pregunté más de una ocasión al magistrado presidente, por cualquier pregunta o dudas que tenga me puede interrogar, me puede preguntar. Me dijo, tú eres el tercero, tú eres el tercero, ¿sí? Entonces, a pesar de eso, también hay peritos que sí declinan la conclusión. Pero ¿quién le da esa mala imagen también? El mismo abogado. Corrompe al perito y después habla. Pero ahora dependiendo del perito. Yo por eso dejé de ser perito tercero del tribunal. Estuve 4 años y medio. También se me acercó la autoridad fiscal y me dijo, ayúdanos, ¿no? Si tú tienes la razón, te la voy a dar. Si no, si tiene la razón la otra parte, se la doy. Quien tenga la razón. Pero el mismo abogado ha hecho proyectado esa imagen, ¿sí? Ha corrompido a todos los peritos. Pero en fin, así estamos. Muchísimas gracias al doctor Anuar Arce Lorenzana por su participación. Los invitamos a que lo aplaudan. Los invitamos a tener un breve receso de 10 minutos y a que pasen a tomar un coffee break para que podamos culminar con las conferencias, por favor.